Júlia, baixa una mica. Stop. Ay, Suachi, digan cosas, joder. Ah, pero no Pareu. Stop. Stop, vale. Empezamos a rotar hacia la derecha poco a poco. Espera un momento, vale, ya está, recto. Pareu. Joan, Es que se me han apuntado al cabo. Vale. A ver, solo tiene que hablar uno, ¿eh? ¡Qué locura! Chicos! No, escolta un moment. Escolta, tu just davant teu tens el container. Això vol dir que el cubo està molt a l'esquerra. Està molt cap a la Sandra. Llavors hem de tirar tots cap a la dreta. Canvio, no? Me cambian de equipo, ¿vale? Cuidado, que viene racha. Aixeca ahora una mica. Aixeca. Ey, tú no puedes parar. ¿Vale? Entonces yo os abandono y me voy con el otro equipo. Y vendrá Diego. Oye, ya, es que me pagan un poco más. Y se caen las bolas. Y así que paso por allí. Qué complicado soy. Mantenerlo con tensión. Mantener, se está moviendo mucho. Vale, no, Eo. Hacemos una cosa. Un momento, no puedo hablar. No podéis hablar entre vosotros, gracias. Vale. Bien, joder, perdón. Con uno de los cabos tenemos que levantar la tapa del cubo, meter las pelotas dentro y volver a poner la tapa del cubo, ¿vale? Vale. ¿Sí? Vale. Venga, ¿cómo la tapa? No Bueno, La tapa tiene un agujero que se va a quitar. vale. Vale, pues vamos a empezar a movernos. Venga, la de 3. Venga, 1, 2 y 3. Empezamos a mover. Se está descansando, Víctor. Poco a poco, cuidado con el cono. Poco a poco. Andrea, dame cuerda. Vale. Miriam, candón y corda. Vale, quietos un momento. Parad. Primero avanzaremos un paso más. ¿Hacia dónde? Para atrás, ¿no? O para la izquierda. Vamos a dar un paso más hacia aquí, ¿vale, chicos? Hacia aquí. ¿Vale? Vale, ahora para poder conseguir sacar la tapa vamos a agacharnos todos. ¿Apoyamos en el piso? No, sin apoyar. No hace falta apoyar el cubo en el suelo, ¿vale? Sin apoyar, ¿eh? Manteniendo la tensión, vamos a ir agachando, bajando. Sí, Samar, dígale que tiri, ¿vale? No toquis. Agachamos más. Vale, ahora yo. Quietos. Quietos todos. Más bien. Este no le afecta la relatividad. Te va a soltar la soga. Venga, está preparado para subir. Ya lo tenemos, ¿vale? Ahora nos vamos a ir poniendo de pie poco a poco, chicos. Carlos, levanta. Cuidado. Nos acaba de subir poco a poco. Vale. Quietos. Ahora, ¿vale? Personas no ciegas. Vamos a tirar el cubo hacia el otro cubo para volver a bajarnos y volcarlo. Y tenemos que meter las pelotas dentro del cubo. Vale, ¿hacia dónde volcamos? Vale. Así. Cuando estéis ya preparados. Un momento. Un momento, paramos. Quiero ver la No, Carlos, que te Vale. Oye, ¿de qué color es la tapa? Sí, tal cual lo marcamos. ¿Vale? Que toque por aquí. Sí, és veritat. Aquest fem les boles. Sí, ella lo baja. Se vaya para allá para que la cuerda no moleste. Una despensa. Pero la cuerda no molesta. En medio. Cagada, si tú subes se va para arriba el cubo entero. No sé, a ver qué dices. Creo que está liada, no hagas nada. No, lo que has dicho. Mira, Carlos, Alba y Ana tendrán que bajar el cabo hacia el suelo, aún no, ¿eh? Y los dos Ramones y
Tony, los subirán. Yo discrepo cordialmente, Si se caen, tenemos que volver a empezar, ¿vale? O sea que... Yo me voy a cenar. Pero un momento, Mira lo que está pasando. Están empujando y se va al cubo. ¿Vale? O sea, empujando. Venga, ya. La tapa, Miriam, tío. Si no, ya la subiré. Venga, más, subimos más. Ramón, argentino, tira un poco más hacia ti. Vale, quieto. Vale, quietos porque hay que poner la tapa. Vale, bajamos un poquito. Bajamos. Un poco para mí. ¡Ey! ¡Quietos! ¡Quietos! A ver, quietos, quietos. Más a la derecha, Carlos. Uy, se va a salir. Izquierda, su izquierda. ¡Quietos! Bien, vamos. Vamos, flaco, que te quedo. Está bien, muy bien. Sí. Yo creo que, o sea, los pequeños esfuerzos en cuanto a relación entre ciego y no ciego, que los pequeños esfuerzos, si se hacían bien, íbamos más rápido, había más como un rendimiento mejor de todo el grupo. Sí, que los pequeños... Sí. Vale, perfecto. Y yo he notado que en nuestro grupo, que éramos, no sé si 4 o 5 azules, todos queríamos coger y tirar allí y no había ningún método, ¿sabes? No había nada. No había verde. Todos queríamos llegar los primeros, daba igual lo que pasara. Sí. Levantábamos el cubo, ¿Esto tirábamos. puede ser extrapolable al día a día? Claro, porque si no tienes una pauta que seguir, un trabajo que hacer, pues ya puedes hacer lo que quieras. planificación, era la primera vez y nos faltaba una planificación. Ah, sí, al principio... Vale, se sabía qué había que hacer, pero no exactamente cómo, ¿eh? No nos habíamos organizado para... Vale. Ok, en vuestro equipo, va, ¿qué diríais? Eso, que al principio nos hemos acelerado un poco, se nos ha caído las pelotas a la primera, nada más tirar. A la decimos extra. Pero se os ha caído muy poco. En este equipo ha sido, el inicio ha sido caótico, ¿eh? Hasta que han adquirido método ha sido caótico. Ha habido ratos que nos hemos acelerado un poquitín, igual yo creo que ir un poco más despacio, al final sobre todo, al final. O sea, la presión de ver que ya estábamos nos ha hecho desorganizarnos un poquito más, ¿no? Un pelín, pero bueno. Hablábamos todos muchísimo y ahí no había nadie que se pusiera de acuerdo. Había un momento que hemos tenido que decir,
callaros y concentración, porque por ejemplo en ese caso Bárbara tenía que ser la que cogía la tapa y hasta que no se ha dicho callaros y tal no se ha concentrado. Con lo cual, de lo que decís los dos equipos, parece que lo que eran normas restrictivas de comunicación han ido bien. Imaginaos este ejercicio sin normas de comunicación. Pues en parte pasaba, ¿eh? Con normas pasaba. En este grupo pasaba, en nuestro grupo pasaba. ¿Qué más? Venga, ¿qué más destacaríais y transferiríais al día a día de esta actividad? Va. Me parece que saltar las características de cada uno salen.